Buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como comentaba Johnny, nuestro compañero de protocolo, quien será el maestro de ceremonia en esta oportunidad, la intención de la escuela, en convenio, en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, es generar espacios de discusión para que los abogados relatores de cada una de las salas tengamos la oportunidad de discutir entre nosotros temas de interés para afines, de materias afines a cada una de las salas. En esta primera oportunidad estamos planteando el tema de derechos de la comunidad LGBTI. Esto responde a una realidad que no podemos desconocer y que ya en el ordenamiento jurídico comparado se viene cobrando cada vez más fuerza. Es algo que desde una óptica jurídica vamos a abordar aquí, vamos a analizar si existen o cuáles serían las razones que justifiquen algún tipo de trato desigual, si es justo, si es que prevé nuestro ordenamiento jurídico para ello, si estamos a favor o en contra. Es generar el debate, opinar, propiciar una reunión entre los abogados que normalmente no tenemos. Los magistrados de la sala constitucional se reúnen a revisar los proyectos, en ocasiones los asistentes pueden hacerlo, pero todos los abogados quienes trabajan en la realización de los proyectos de sentencia normalmente no tienen esta oportunidad, porque imagínense si cada uno de los, creo que 70 proyectos semanales que llevan ustedes, se reunieran a discutirlos en asamblea. Obviamente sería imposible, prácticamente no pudieran generar la respuesta que se requiere de la sala constitucional. Por ello estamos proponiendo una serie de temas que iniciamos en esta oportunidad con sobre los derechos de la comunidad LGBTI. El siguiente foro que estamos proponiendo para el 11 de agosto es sobre protección de datos y está orientado en la misma tónica. Un abogado por cada uno de los despachos prepara una presentación de 10 a 15 minutos, dependiendo de la cantidad de despachos que participen, pero en esta oportunidad se amplió a 20, para generar una opinión sobre el tema, y en algunos casos tenemos algunos invitados internacionales, por ejemplo, por videoconferencia. Lo hemos tenido en la sala de casación penal, cuando ya hemos tratado la responsabilidad penal de la persona jurídica y el tema de extradición. Hoy en la tarde estaremos en otro foro en la sala político-administrativa, únicamente para los abogados de la sala, sobre actos y procedimientos administrativos telemáticos, es decir, el uso de las tecnologías de información y comunicación en los trámites administrativos. Y con ustedes entonces estamos iniciando este ciclo de foros con el tema que ya les comenté. Posteriormente, un tercer tema que estamos proponiendo es sobre la cláusula de Estado social o el mínimo vital. ¿Qué significa esto y cómo ha sido abordado desde el punto de vista jurídico en Venezuela y en el ámbito del derecho internacional? Esos son temas que estamos proponiendo desde la Escuela de la Magistratura. Estos primeros 3 temas ya fueron autorizados por el magistrado Juan José Mendoza. Sin embargo, estamos dispuestos, abiertos a escuchar sus propuestas. De la escuela no queremos ser una especie de autoridad impositiva, que vamos a establecer límites, que ustedes nos dicen, mira, nosotros queremos este tema. No, es el que yo te diga, no está planteado en esos términos. Lo que ustedes quieran proponer, nos lo pueden hacer llegar. Nosotros levantamos el cronograma, la propuesta, la presentamos al presidente de la sala constitucional. Al final, él es el que aprobará, decidirá los temas en conversación con los demás compañeros del despacho. Con esto lo que quiero decir es que estamos abiertos a que ustedes nos propongan cualquier tipo de tema que les parezca interesante para la sala constitucional, y especialmente, así se lo solicitamos al magistrado presidente para que socializara esta información con el resto de los magistrados y así al resto del personal. Si alguno de ustedes ha escrito algo recientemente, está haciendo su trabajo especial de grado o tiene su trabajo especial de grado sobre el cual quisiera generar algún tipo de debate, lo propone a su magistrado para que nos los haga llegar, o directamente lo pueden hacer, si quieren, mi dirección de correo electrónico es directorgeneral.enm@gmail.com. Esta es la que me sé de memoria, la de la escuela, directorgeneral.enm@gmail.com. Me escriben y me dicen, Gustavo, yo propongo tal tema, y listo, lo organizamos. Como lo que quiero es, la idea de la escuela
en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, es generar un espacio para el debate para los compañeros. Esto es en confianza entre ustedes. Solamente están aquí los abogados de la Sala Constitucional y entre ustedes opinar, debatir, decir lo que ustedes crean. Bienvenidos entonces a este foro. Espero que les guste la actividad y que para la próxima tengamos cada vez más participantes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como se señaló por parte de Gustavo, la idea es abrir el debate. Entonces, de manera genérica, voy a tratar de tocar este tema para que luego podamos discutir sobre el mismo. Podemos observar que esto que tiene que ver con lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, nos hace plantear varios temas o varias preguntas, como el sexo puede cambiarse, no puede cambiarse, el mismo el sexo que la preferencia sexual, que la tendencia sexual. El ordenamiento jurídico lo regula, no lo regula, puede conseguirse soluciones aunque expresamente no esté algo regulado. ¿Existe alguna vía procesal jurídica viable para encontrar solución a estas situaciones que tenga que ver con adopción, sucesión, matrimonio, etcétera? Aquí vamos a observar que lo que tiene que ver con el transexualismo, el intersexualismo, los gays, las lesbianas, los homosexuales, ha sido estudiado desde el punto de vista médico, y desde el punto de vista médico a veces se ha considerado que se trata de unas enfermedades. De hecho, el homosexualismo hasta no hace mucho se consideraba como una enfermedad y luego posteriormente fue sacado de todas las patologías y ya no se considera que sea una enfermedad, ¿okay? Sino una condición que tienen las personas, simplemente su preferencia sexual, no es que es un enfermo que requiere un tratamiento médico. En el caso de los intersexuales, sí se considera que es no una enfermedad, sino una condición médica, igual que los transexuales. En los transexuales, en algunos organismos internacionales, se considera una patología, en otros organismos internacionales no. La OMS lo considera todavía una patología, en cambio el CIE, que es el Compendio de Estudios de Estados Unidos, lo sacó de patología, pero todos establecen un protocolo de tratamiento para este tipo de condición. Vamos a ver que lo que tiene que ver con los transexuales, hay varias teorías que señalan que puede ser algo genotípico, cromosomático, hormonal, social, etcétera, psicológico. Y en base a eso han salido varias teorías para tratar de darle una solución. ¿Okay? La sexualidad tiene un componente biológico, gonadal, cromosomático, fenotípico, hormonal, y aparte tiene un componente social y también jurídico. O sea, una cosa es el concepto de sexo desde el punto de vista médico, que es muy complejo, y otro es desde el punto de vista jurídico. ¿Okay? Esto es lo que genera a veces esa dicotomía, ese conflicto entre lo que se considera sexo desde el punto de vista médico con el jurídico. Y entonces empiezan a presentarse problemas de transexual, nació hombre, no tiene ninguna diferencia cromosomática, ni gonadal, ni fenotípica, y se siente mujer. ¿Cómo lo voy a reconocer? A diferencia del homosexual o del gay, que el homosexual gay no rechaza de su sexo, sino que tiene una preferencia sexual distinta, le gusta a las personas de su mismo género. ¿Okay? Aquí entonces también surge una confusión general entre las personas, entre género y sexo. Género es aquella tendencia a la que, o el sexo con el cual yo me identifico, aquella hombre o mujer. Yo me considero de género masculino, me considero de género femenino, pero eso es distinto al sexo. El sexo, yo puedo tener un sexo masculino o femenino, pero en género me identifico con otro, que también difiere de la preferencia sexual. La preferencia sexual puede ser que yo me sienta hombre, pero mi preferencia sexual sea otro. También puede presentarse otra situación. Yo me siento hombre, nací hombre, soy de sexo masculino, pero mi género, me siento femenino, soy un transexual, me siento femenino, pero mi preferencia sexual es del mismo sexo al que yo me siento, o del mismo género al que yo me siento. Entonces, a pesar de que fenotípica, gonadal, cromosomáticamente me sienta hombre, soy transexual, quiero ser del género femenino, me gustan las mujeres.
el hecho de que yo me transforme, desee ser del otro género y quiera ser mujer, no significa que me tengan que gustar a juro los hombres, porque eso tiene que ver con la preferencia sexual. O sea, mi preferencia sexual puede ser con las personas del mismo género al que yo me identifico. ¿Okay? Ante eso han salido varias teorías que tratan de identificar o explicar cómo es eso del género. Tienen teorías sociales, autointerpretación, que tiene un aspecto hormonal. Las teorías o las más recientes teorías dicen que tiene que ver con algo en la hipófisis, que tiene alguna influencia hormonal en el organismo junto con otros aspectos que tienen influencia. Y intervienen varios aspectos en combinación para que la persona sienta de esa manera. ¿Okay? Por otra parte tenemos el hermafroditismo o intersexualismo, que es cuando se dice que las personas reúnen en sí ambos géneros. O sea, un hermafrodita perfecto no existe. Existen diferentes clasificaciones de hermafroditismo y ello ha llevado a que en el ámbito mundial, cuando las nuevas tendencias son que cuando nace un niño bajo esta condición, no se le asigna un sexo de una vez o un género, sino que se coloca de género o sexo indeterminado, para que en la medida que vaya creciendo y se vaya identificando, una vez que haya crecido, sea él, frente a la identificación que tenga, quien decida a cuál género el que desea pertenecer. Y allí se le da la documentación correspondiente. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que suele ocurrir o suele pasar normalmente? Que al nacer el aspecto físico aparente, predominante, es al que suelen colocarle. Eso suele ocurrir aquí en Venezuela. Si se le ve más un pene que una vagina, se coloca que es masculino. Si es al revés, se coloca que es femenino. Sin embargo, puede ir creciendo e identificarse con el género contrario. Y eso genera entonces después las problemáticas de documentación, identificación, etcétera, que vamos a ver más adelante. Allí vemos que ya tiene una diferencia con el transexualismo, que no es que tiene alguna condición física, sino que es una coincidencia de ambos géneros en su organismo. Así tenemos que, en cuanto al transexualismo, está en la teoría genética, la teoría hormonal, la teoría psicosocial y la multifactorial, que es la más tendiente. O sea, es un conjunto de todas las anteriores que hace que se dé esta situación o esta condición en estas personas. Existió durante un periodo de tiempo que decía que este era un trastorno psicológico, y como trastorno psicológico, al igual que el homosexualismo se consideraba que era psicológico, lo sometían a serie de tratamientos, choque eléctrico, ciertos tratamientos fuertes, pero luego se observó que no tiene nada que ver con algo netamente psicológico. O sea, tiene una carga psicológica, pero no es netamente psicológico, así como tampoco es netamente biológico. En el caso de los transexuales, se establece un protocolo para que puedan realizar el cambio de género. Es decir, no es simplemente que yo pertenezco a un género y me siento de otro y deseo hacer el cambio. No, ello requiere una serie de estudios psicológicos, psiquiátricos, un tratamiento hormonal, y ante eso se han creado protocolos, tanto por la OMS como por otros organismos internacionales, como por cada estado, para, en base a esos protocolos que implican varios aspectos sociales, psicológicos, hormonales, médicos, haga que esa persona sea reasignada al sexo que siente. Y esa reasignación no implica necesariamente, o en todas las legislaciones, que al final implique una operación de reasignación de género o de cambio de sexo, como se le puede llamar. Pero como dijimos, cambio de sexo no es, porque el sexo difiere del género, es otra cosa diferente. Vinculadas, pero no son lo mismo. Ante esto hay algunas posturas médicas que dicen que en el caso de los transexuales en particular no puede darse una terapia o una cura. Hay otros que dicen que sí. A unos dicen que como no hay una terapia o cura, no se le debe dar ningún cambio. Otro dice que sí, que la cura es adecuar a la persona al género al que se siente. Adecuación que no solamente física, no solamente social, sino también tiene que ser
jurídica, porque si nació como hombre o nació como mujer y luego pasa a tener un nuevo género distinto con el que nació, toda su documentación y todas sus relaciones jurídicas deben ser entonces reorganizadas, replanteadas, para que pueda reinsertarse en la sociedad y no quede excluido. En estos aspectos médicos y bajo estos protocolos tiene que darse entonces una confidencialidad de todo el cuerpo, de todos los médicos, enfermeras, archivistas, administradores que manejen los expedientes de estas personas, a los fines de proteger el derecho al honor, a la privacidad, a la reputación, etc. En el ámbito jurídico, vamos a observar que se encuentran involucrados varios aspectos, lo que tiene que ver con la persona, que sea un derecho natural, si se afectan derechos colectivos, tiene que ver con el Estado civil, y el Estado civil que además está vinculado al orden público, con la minoría, con el sexo, situación familiar, situación de las personas, Estado político, Estado personal, todas estas áreas que se van a ver afectadas por ese cambio de género que se va a generar en el transexual, que no se da en el caso de las lesbianas y de los homosexuales, porque ellos no están cambiando de género, ellos siguen siendo hombres o siguen siendo mujeres, sino que, como dijimos, tienen una preferencia sexual determinada. Todos son de la especie humana. No podemos decir que por tener una condición o una preferencia dejan de ser personas. En el caso de los transexuales, ellos quieren ser ellos mismos se sienten de otros géneros. Y en el caso de los homosexuales, lesbianas, transvestis, etcétera, ellos también quieren ser ellos mismos, expresar su personalidad como lo que ellos son. En tal sentido, se van a afectar varias cosas como la edad, la inhabilitación, interdicción, emancipación, porque llegó a pensarse que estas personas, si estaban bajo una condición psicológica de afectación, tenían que ser entre dichas inhabilitadas, bajo tutela, entre otras. Así vemos que en relación con el Estado civil interviene la parte de la voluntad, aunque voluntariamente usualmente no puede ser modificado el Estado civil, salvo ciertas excepciones como el matrimonio de las mujeres que deseen cambiar el apellido, ¿verdad? O en el caso de la adopción. Podemos observar que el Estado civil no es un derecho subjetivo propiamente como tal, genera o está estrechamente vinculado con varios derechos subjetivos que vamos a ver más adelante, y tiene obviamente influencia en lo que tiene que ver con la capacidad de las personas. Sin embargo, en Francia se considera que sí puede modificarse el Estado civil, independientemente de que esté vinculado al orden público. Voy a ir un poco más rápido porque las láminas son muy largas y el tiempo no es muy largo. En Venezuela, en el caso de los intersexuales, no así de los transgéneros, suele darse las sentencias o modificaciones del cambio de género a través de una rectificación por error material. La mayoría de la jurisprudencia ha sido en ese sentido. En el caso de los transgéneros se utiliza modificación del Estado civil, se utiliza rectificación de partidas, se ha utilizado acciones de habeas data y otra que vamos a mencionar más adelante, pero todas estas acciones propiamente dichas no dan una solución amplia, general y adecuada e integral de la situación que se presenta ante ellos. ¿Okay? Sin embargo, todo esto está estrechamente vinculado con lo que tiene que ver con el derecho a la identidad, ¿verdad? Tanto en el aspecto interno, externo, estático y en el aspecto dinámico. No entro en profundidad cada uno de ellos para no perder tiempo. Todo esto va a servir ¿para qué? Para individualizar a la persona. Que esta persona pueda ser efectivamente quien desea ser. O sea, que en el caso de los transexuales asuma y pueda tomar el género femenino como tal. Eso va a implicar que va a haber continuidad de la persona. El cambio de género no significa que el anterior desaparece, sino que va a haber continuidad. Las obligaciones van a subsistir, las relaciones familiares van a seguir existiendo también, las crediticias, las de seguro, etcétera. Esto no va a desaparecer para nada. Para ello se requiere entonces que sea una nueva identificación en base al nuevo género de esta persona, en el caso de los transgéneros. Una identificación, además, médico-legal también, y de tipo judicial, donde hace falta un pronunciamiento
en el caso de Venezuela, en mi opinión, de un tribunal que diga que va a asumir el nuevo género. En otros países, incluso, esta nueva identificación, esta nueva identidad se hace por vía administrativa de manera muy sencilla. ¿Okay? Se ha pasado por varias etapas. Comenzó siendo muy engorroso con el aspecto judicial y las tendencias más modernas, como por ejemplo en España, es que por vía administrativa se produzca estos tipos de cambios sin ningún o con el menor trauma posible. Como dijimos, entonces esto tiene que ver con los derechos a la individualidad, con los derechos a la personalidad, y sin embargo también tenemos que tomar en consideración que existen ciertos límites sobre el cuerpo. ¿Okay? En el caso de los transgéneros y de los intersexuales, como ellos desean reasignarse al nuevo género, suele colocarse en algunos estados la obligatoriedad, que ahora cada vez menos, de realizar la operación quirúrgica de adecuación del género nuevo. Sin embargo, esto tenemos que verlo con cuidado, con recelo, porque este tipo de intervenciones quirúrgicas implica una esterilización de la persona. ¿Okay? Salvo que haya guardado los espermas, los espermatozoides, los óvulos previamente para en un futuro, a través de un vientre en alquiler u otro método de fertilización, tener descendencia. Si no toma esas precauciones va a quedar totalmente estéril la persona. Entonces, obligarla a operarse significa que, por una parte, le estamos negando la posibilidad de tener familia biológica. Por adopción podrá tenerla, pero no biológica. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que una vez realizada esta reasignación quirúrgica del nuevo género, aunque el sexo tiene mucho que ver o tiene mucho componente psicológico, juegan o tiene un papel fundamental las terminaciones nerviosas, el contacto, el físico, y por muy buena que sea la operación, estas terminaciones nerviosas y la satisfacción sexual de la persona no va a ser exactamente igual. Se pierde mucho, entonces también estaríamos limitando a la persona a sus derechos sexuales. Entonces, por eso la tendencia hoy en día es a eliminar la obligatoriedad de que se tenga que realizar como último paso la reasignación médico-quirúrgica para otorgarle la nueva identidad, porque eso implicaría la negación, violación y transgresión de otros derechos humanos como los que les estoy mencionando. Esta reasignación de esta persona obviamente va a influenciar lo que tiene que ver con el nombre. Pero ¿qué es lo que se va a cambiar? Se va a cambiar es el nombre de pila. El nombre bautismal, el primer nombre, no el apellido se mantiene exactamente igual. ¿Okay? En varias legislaciones, en el derecho comparado, se realiza esto sin ningún inconveniente y, como les digo, incluso en algunos países se permite que en ese proceso de adecuación generen un primer cambio del nombre para irse adaptando a su nueva condición. Todo esto va a tener que afectar e influenciar en todos los aspectos registrales, inmobiliarios, mobiliarios, comerciales, etcétera, que tenga la persona. A su vez, esto va a tener influencia en lo que tiene que ver con el derecho de la familia y sucesiones. Herencia, quién puede heredar, a quién no puede heredar, se mantienen las relaciones paterno-filiales, si se tienen hijos con los padres, si va a adoptar, si no puede adoptar. En la mayoría de los estudios que se han realizado en otros países se ha observado que la adopción de las parejas homoparentales o de los transexuales no tiene ninguna diferencia con relación a las parejas heterosexuales. Esa situación o esa condición que se piensa que la persona o que si estas personas adoptan se va a convertir en homosexual o bisexual el hijo, eso es falso. Usualmente la mayoría de estos estudios lo que indican es que suele haber dos tipos de diferencias. Uno, suelen ser niños muy consentidos, muy mimados, porque como les cuesta tanto obtenerlos, suelen ser sobreprotectores y demasiado cariñosos, cosa que a veces es mala. Y la otra diferencia es que suelen ser niños más tolerantes frente a estos aspectos y otros aspectos de la vida. ¿Okay? En cuanto al matrimonio, la mayoría de las legislaciones a nivel del mundo, del derecho occidental, grecorromano en que nosotros estamos, están aceptando o permitiendo los matrimonios de parejas del mismo sexo. ¿Okay? En el caso de los transexuales o intersexuales que son resignados genéricamente, como se considera que tienen pleno derecho del otro sexo, se pueden casar con la persona del sexo distinto al género obtenido. Y si en esos países se permite el matrimonio homosexual, bueno, con personas del mismo género. Solamente hay pocas excepciones en el mundo, usualmente países fundamentalistas, extremadamente religiosos, que tienen este tipo de prohibición, pero incluso países como Irán,
que es un país musulmán, se permite y paga el Estado la operación de reasignación de género. No permite el homosexualismo, pero en el caso de los transexuales dice, yo te lo acepto, te ayudo a que te reasignes a tu nuevo género. Tenemos otros países más cercanos como Haití, que hoy en día está discutiendo en su parlamento prohibir y establecer como penalidad las relaciones y matrimonios homosexuales. Para que vean cómo de un extremo al otro pareciera que fuera todo lo contrario más bien. Como íbamos mencionando, entonces, estas relaciones paterno-familiares, matrimonios, etcétera, deben mantenerse exactamente en el caso de los transexuales y homosexuales. O sea, permitir que tengan este tipo de vínculos, de relaciones, que tengan derecho a la pensión, derecho al seguro, porque se presentan muchos problemas en relación con eso, que no pueden adoptar, que no pueden recibir seguro, sin embargo, pueden realizar la adopción individual, en el caso venezolano, pero como pareja no. La afiliación biológica no se va a romper. ¿Qué va a ocurrir en el caso del matrimonio en Venezuela? Como es un hecho sobrevenido, solamente la parte afectada, es decir, el cónyuge, podría alegar un hecho sobrevenido para solicitar la nulidad del matrimonio. Si no la solicita, el matrimonio será válido. Actualmente, si la persona se realiza una reasignación de género, pero no tiene la asignación legal de ese nuevo género, puede casarse con la del género contrario. Es decir, si es un hombre, se cambia a mujer, pero le gustan las mujeres y quiere casarse con una mujer, podrá hacerlo porque no tiene ningún impedimento, porque legalmente sigue siendo un hombre. Y no se puede considerar que es un matrimonio homosexual. De allí la importancia de poner orden en este tipo de situaciones. El derecho sucesoral se mantiene, no va a romperse por ningún momento esa línea sucesoral, o ese vínculo a heredar o dejar herederos o poder recibir por herencia. En el derecho laboral, estos tipos de personas, homosexuales, lesbianas, gays, intersexuales, suelen ser rechazados. A pesar de que la ley del trabajo dice que se va a contratar a las personas por su condición, su experticia intelectual o de habilidades para realizar determinada actividad, suelen ser rechazados por la condición que tienen de, o preferencia sexual que tienen de LGBTI, lo cual es contrario obviamente a toda la normativa laboral. Sería una discriminación que se estaría dando. De allí que la remuneración de estas personas cuando son contratadas suele ser menor, suele ser explotada mayoritariamente si es que son contratadas, porque generalmente suelen ser rechazadas y por ello tienden la mayoría de ellos a trabajar en dos aspectos fundamentales: belleza, peluquería, arreglo de uñas, masajista o la prostitución, porque tienen que subsistir. Y en la prostitución, bueno, eso implica otra serie de aspectos que vamos a ver más adelante en los cuales se ven afectados. Entonces, el patrono solamente va a poder despedir a esta persona si incurre en alguna de las causales del derecho laboral, no por su condición de lesbiana, gay, transexual, intersexual. Si lo despide por eso, tiene entonces la vía judicial para demandar daños civiles, daños morales y cualquier otra indemnización que considere pertinente. El salario tiene que ser exactamente igual, debe participar igualmente en los beneficios, la jornada de trabajo debe ser exactamente igual, debe tener igualito de estabilidad, la terminación de trabajo van a ser por las mismas condiciones, la suspensión del contrato de trabajo, etcétera. Toda la ley laboral se la va a aplicar a estas personas exactamente igual que a un heterosexual. No debe existir ninguna distinción entre uno y otro para realizar la finalización de la relación laboral. Igualmente ellos pueden participar en lo que tiene que ver en los derechos colectivos laborales, crear sindicatos, participar en el sindicato, buscar la protección de ellos como grupo especial o no dentro del grupo general porque son albañiles, entonces están dentro del grupo de los albañiles. En el derecho penal también tenemos otro aspecto importante. En Venezuela no existe algo que existe en el derecho comparado que se llaman delitos de odio, que son aquellas agresiones que sufren estas personas simplemente por la condición o la preferencia sexual que ellos poseen. En nuestro país sería por el delito común. Además, frente a la situación de los transexuales y los intersex, tenemos una serie de delitos en los cuales nos podríamos plantear dudas, que sería violación, seducción, prostitución, corrupción de menores. ¿Por qué? Porque en varios de estos delitos
El sujeto activo, y a veces el único sujeto que puede ser activo, es un hombre, no una mujer. ¿Qué pasa si es un transgénero que se siente mujer y comete el delito? El rapto con promesa matrimonial. Se raptan a un transexual que se siente mujer. ¿Es rapto o no es rapto? Porque es hombre. Y el rapto nada más puede ser de una mujer. ¿Verdad? Si le damos el reconocimiento a esta persona, obviamente habrá rapto. O sea, en estos tipos penales tiene que considerarse que tiene que ser del género al cual asumió, no del cual pertenecía, sino el que está asumiendo. ¿Okay? Y el ordenamiento jurídico debe propender a evitar esos delitos de discriminación de género o de odio. Que discriminación de género no solamente violencia contra la mujer, sino contra estos grupos también. Tenemos por otra parte la conscripción militar. Habrán varios de ellos que deseen participar y servir a la nación. En algunos países se ha dado la solución diciéndoles que pueden participar en el género del cual nacieron, otros no, al género del cual han asumido. ¿Okay? En otros países simplemente le dan, por ejemplo Cuba, le da una alternativa de prestar el servicio militar más bien como de manera administrativa. En el derecho deportivo también se presenta, ya en varias olimpiadas se ha dado el caso de que se ha admitido a los transgéneros bajo ciertas condiciones y que tienen que tener un tratamiento de, por lo menos desde hace 2 años, en tratamiento hormonal, y van a participar en el género en el cual están asignados. Y no se va a considerar que por eso tenga alguna ventaja, porque si está bajo sometimiento de tratamiento hormonal, si es un hombre, va perdiendo esa musculatura, va perdiendo esa fuerza o esa condición física que haría que tuviese cierta ventaja frente a las mujeres. ¿Okay? De la misma manera, estas personas pueden ser entrenadores, pueden ser coach, pueden ser jueces, pueden ser árbitros. Y allí en el ámbito deportivo también se ha dado el problema, o se dio el problema de acoso sexual. ¿Okay? ¿Quieres participar? Tal cosa. ¿Qué baño van a usar? ¿El de hombres o el de mujeres? En Estados Unidos, no hace mucho, salió una normativa dictada por Obama, el expresidente Obama, donde obligaba a los estados de la Unión a que permitieran que los niños, jóvenes y adolescentes, así como los adultos que fuesen transexuales y asumieran un género determinado, entrasen en el baño del género que ellos sentían. Sin embargo, la administración Trump vetó o revocó esa normativa y otra vez cada estado individualmente determinará si lo permite o no lo permite. Con los contratos de seguros, en los contratos de seguros sabemos que tenemos el asegurador, tomador, beneficiario. El asegurado puede participar en cualquiera de esos aspectos, puede montar una aseguradora, puede ser corredor de seguro, no tiene ningún tipo de limitante. La diferencia que se tendrá que tomar aquí será en cuanto a los riesgos de las primas, para calcular las primas. ¿Por qué? Para calcular las primas se toman en cuenta si es de sexo en ciertos tipos de seguro, si es mujer, si es hombre, es la edad. Entonces allí sí puede tener influencia este tipo de condición. Como están bajo sometimiento de tratamiento hormonal, esos son unos químicos que pueden afectar la salud. Entonces en los seguros médicos puede tener algún tipo de influencia. Allí se tendrá que informar entonces a la empresa de seguro. En otras situaciones no será necesario. ¿Okay? Pero usualmente no deberán o no tienen límites para contratar ningún tipo de seguros, y en ciertos seguros, como los que les mencioné, tendrán que informar su condición de transgénero o no, y en otros no será necesario. ¿Por qué? Porque no va a tener influencia en el cálculo del riesgo para la prima. ¿Okay? No va a tener influencia alguna. Por lo tanto, las causas de terminación del contrato serán las del derecho ordinario y se les aplicarán normalmente a ellos, y solamente podrá rescindirse el contrato y revocarse en estos casos de seguros especiales que les he mencionado, donde sí será relevante esa condición, pero son muy pocos, no son la mayoría, sino son la minoría de ellos. Sin embargo, ellos podrán no solamente constituir empresas de seguros, sino también cooperativas y mutuales. En relación a los derechos humanos, vemos que los derechos humanos se encuentran imbrincados, esta vez interrelacionados uno con otro, nunca están separados. Tendrá mayor influencia uno que otro, pero todos están allí. Además son dinámicos, progresivos, no son estáticos, van avanzando con el tiempo. Eso debemos que tomarlo en consideración para esta situación que nosotros estamos estudiando.
Eso es lo que ha permitido que países como Italia, como España, a nivel de su jurisprudencia, de su legislación, hayan ido progresivamente realizando las adaptaciones y adecuaciones de su ordenamiento jurídico para la protección de todos estos grupos especiales, ¿okay? En todos los ámbitos que señalados anteriormente. Esto tiene que ver con la dignidad de la persona, el derecho a su libertad, libertad de desarrollo de la personalidad, libertad sexual y todas las libertades con ello vinculados, el derecho a la identidad, ser quien es, tener la documentación que se adecue con quien es, su identidad sexual, su preferencia sexual, su derecho a la identificación, que no es lo mismo que identidad, aunque estén vinculados, que le den la documentación adecuada para que pueda viajar y evitar que, por ejemplo, tenga apariencia de mujer y sea un hombre o viceversa, y cuando lleguen los funcionarios policiales lo vea, lo someta a vejamen, maltrato, extorsiones, le pida coima, etcétera. En el derecho a la igualdad y discriminación por sexo vemos que también existen normativas, resoluciones, recomendaciones de diferentes organismos internacionales. O sea, no solamente la legislación interna y la jurisprudencia y los tribunales internos de los países han tocado el tema de los LGBTI, sino también la ONU, la OEA y otros organismos internacionales han dictado y se han pronunciado sobre el tema. ¿Okay? En algunas constituciones del mundo, como la ecuatoriana, la boliviana, de manera expresa se ha establecido este tipo de derechos y de protección. Por último, vemos que la normativa nacional venezolana no es que está exenta o eliminada totalmente de algún tipo de regulación. Existe, pero mínima, muy poca. En base a principios generales del derecho y como derechos humanos, hablamos de la Constitución, por los derechos humanos que podemos aplicarlos y adaptarlos a estas situaciones en particular. Están los convenios y tratados suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos y otros principios generales, como los de Yogyakarta, que aunque no han sido asimilados plenamente, pueden observarse como normas de jus cogens y tratar de aplicarse. La LOPSIMAD tiene algún tipo de regulación al respecto. Hay resoluciones del Ministerio de Interior y Justicia. La Ley Orgánica del Poder Popular, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, han establecido regulaciones sobre esto. Sin embargo, y para concluir, tenemos que observar lo siguiente. El ordenamiento jurídico venezolano es muy escueto, como estamos observando, en cuanto a lo que tiene que ver con este aspecto. Hace falta un mayor desarrollo legislativo, preciso, más amplio, genérico, de protección de esta nueva realidad, que además son los nuevos temas de constitución, bueno, ni tan nuevos ya, pero es lo que toca realmente el derecho del constitucionalismo a nivel mundial, junto con otros temas como el derecho informático, la biogenética, etcétera. Por eso, el ordenamiento jurídico venezolano tiene que ser interpretado de una manera tal que permita darle una solución a todos estos grupos, que les permita obtener, en el caso de los transgéneros, su nueva identidad sin mayor complicación, ya sea a través de la interpretación de esto y además a través de los tribunales, dándole mecanismos o vías idóneas para que pueda obtener la solución de su situación jurídica, que le permita reintegrarse a la sociedad y evitar ese tipo de rechazo y de violencia de la que suelen ser objeto. Y, por ejemplo, en tal sentido, podría intentarse una acción civil innominada para la adecuación de todos estos aspectos que hemos mencionado de la persona, que con una mera rectificación de partida, una mera rectificación de estado, una habeas data, no se daría, porque estas acciones nominadas van a puntos específicos, pero no dan una solución integral de la persona. Por ello es relevante e importante que hasta que no esté una legislación dictada que regule el tema, sea la jurisprudencia. Y sería ideal que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pudiese dictar un fallo que hiciese orden a esta situación de estas personas, mientras se legisla sobre el tema de manera profusa y adecuada. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, después de la excelente presentación del compañero Sacha, donde nos ilustró cómo va el mundo un poco
con este tema que para algunas personas es positivo y para otras personas es negativo. Siempre hay la contradicción. ¿Y qué más que el Poder Judicial para dirimir temas donde hay contradicción? Porque esa es la naturaleza del juez y de la jueza. Para referirnos a los derechos de las comunidades sexo, género diverso, de la comunidad género diversa, tenemos que empezar por hablar un poco acerca de los derechos humanos y de las diversas formas de cómo se ven los derechos humanos. Tenemos un enfoque de la visión tradicional de los derechos humanos que establece que los derechos son los que reconocen las normas, el derecho extremadamente positivista, que vienen dados por acuerdos y convenios internacionales en muchos casos, y por supuesto que se establecen, como en la mayor parte del mundo, en todo el mundo, en las normas constitucionales. Y tenemos también otra visión de derechos humanos, que es la visión crítica de los derechos humanos, que considera que los derechos no están allí porque son inherentes al ser humano, sino que los derechos son luchas y conquistas de la gente, son luchas y conquistas de los movimientos sociales, son conquistas del pueblo y por supuesto en este caso de los colectivos, de las comunidades que se conforman en estas distintas situaciones. Hemos visto en el pasado cómo las mujeres luchaban por igualdad en el trabajo, por la posibilidad de votar en muchos países que no tienen ese derecho. Hemos visto como en los Estados Unidos las comunidades de negros, y me refiero a negros porque es el término que utilizamos aquí, mucha gente considera que no debe ser así y le llaman afrodescendientes, aquí en Venezuela le llaman afrovenezolanos, pero bueno, hemos tenido en el pasado actuaciones de líderes políticos, empezando por Hugo Chávez, que cada vez que hablaba decía mi negra, y entonces bueno, es lo que se veía. Un candidato presidencial en unas elecciones sacó una tarjeta llamada mi negra, y entonces bueno, no hablemos de discriminaciones porque ese es el argot, la forma como hablamos los venezolanos. Estas luchas sociales obviamente vienen dadas por estos grupos minoritarios, y en el caso de la comunidad sexo género diversa hay una lucha en el mundo que viene desde hace muchos años y que en estos últimos 20 años bueno, ha tenido un tratamiento, una acogida por parte de las legislaciones, por parte de los tribunales en diversos países del mundo, y hemos generado, digamos, o el mundo ha generado noticias y ha generado apertura en un tema que hasta hace 20, 30 años era un tema tabú, pues. Sin duda alguna tiene que ver directamente. Entonces podemos decir que en este caso el tema de los logros que ha podido tener la comunidad sexo género diversa en el mundo tiene que ver directamente con las luchas sociales de estos grupos, que en algunos países los llaman como grupos vulnerables. Yo creo que de alguna forma son grupos vulnerables porque dentro de todo en muchos de esos países no se reconoce derechos fundamentales como el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, como el derecho a la igualdad y como el derecho a la no discriminación. Perdón. La idea de esta conversación que les quiero yo llevar acá es un poco hablar en un enfoque crítico, porque creo importante que en los foros, bueno, ya tuvimos una parte bastante informativa que nos dio Sacha, pero también es importante ver ese enfoque crítico, cómo lo vemos, y por eso, bueno, todo lo que yo diga aquí lo digo en mi nombre, particularmente no estoy hablando en nombre de mi magistrada ni del tribunal, ¿no? Y ese enfoque crítico es muy importante porque nosotros tenemos que entender un poco eso. Entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos decir en un foro donde se va a explicar un poco qué es lo que existe en Venezuela, la normativa, cuáles han sido los avances, qué es lo que ha pasado en el mundo? Bueno, vamos a hablar un poco de las políticas públicas. Tiene que ver un poco con la especialización que estoy ahorita culminando, y creo que en este caso Venezuela está un poco atrasada con el tema de políticas públicas en relación a la comunidad sexo género diversa. Bueno, Sacha lo decía, la legislación acá es mínima, por no decir que no existe. Creo que la Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo está en omisión legislativa,
Y en omisión legislativa no porque la Constitución diga que hay que desarrollar un artículo específicamente en esto, sino en omisión legislativa porque tienes una lucha de grupos que tienen años pidiéndole a la Asamblea Nacional que por favor regulen o desregulen específicamente, pero principalmente regulen, creen una norma que permita a esto que se ha llamado hasta ahora minoría, pero que cada día crece más. Yo les puedo decir, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Defensoría del Pueblo con el doctor Sacha y algunos otros compañeros también que están aquí en la sala, y me tocó ser defensor del pueblo de Caracas, donde recibíamos denuncias directas de personas. Por ejemplo, me tocó atender una denuncia muy horrible, que una persona transgénero que fue detenida en un centro de atención policial, y obviamente no existía un calabozo donde lo podían meter, entonces lo metieron con los hombres. Bueno, imagínense lo que pasó. Cosas como esa, ¿no? Y por eso decía yo, bueno, vamos a hablar un poquito de políticas públicas, porque no existen. Claro, ¿cómo van a existir políticas públicas que si no tenemos un marco normativo que obligue a quienes tienen que hacer las políticas públicas, que es específicamente el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene que diseñarlas, ejecutarlas y darle su seguimiento? Entonces tenemos que empezar, por supuesto, por la legislación, y aquí, bueno, la primera crítica tiene que ser para el Poder Legislativo. Tenemos un Poder Legislativo pues que definitivamente no le ha interesado ni hasta el momento, bueno, poner en funcionamiento varios proyectos de leyes que las comunidades sexo, género diversas han entregado a esa Asamblea Nacional. Y la pregunta es, ¿las políticas públicas solamente son dadas o son obligación del Poder Ejecutivo? Yo creo que no. Yo creo que en el Poder Legislativo se pueden hacer políticas públicas. Yo creo que en el Poder Judicial se pueden hacer políticas públicas. En el Poder Ciudadano, en el Poder Electoral. Entonces, no es solamente el poder del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué son las políticas públicas? Bueno, sencillamente, son los planes, son las acciones, son las actuaciones que se diseñan, se ejecutan y se dan seguimiento. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Y eso es lo que específicamente realizan los gobiernos, específicamente en el Poder Ejecutivo. Como ustedes podrán ver, existen políticas públicas en materia de salud, políticas públicas en materia de vivienda, políticas públicas en materia de seguridad personal, y en otros, bueno, que son estos tres derechos fundamentales que en todos los países es lo principal: seguridad, educación y salud. ¿Quiénes las diseñan? Bueno, por supuesto, el Poder Ejecutivo. ¿Existen políticas públicas en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial? Bueno, en este caso concreto, al tema que estamos hablando, es importante que se tome en cuenta eso. Si tenemos un Poder Legislativo que tiene algunos proyectos o algunas iniciativas legislativas por parte de las comunidades, ustedes saben acá cuáles son los procesos de formación de la ley, y de alguna forma de qué manera pueden los ciudadanos y las ciudadanas activar un proceso de formación de la ley. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Tenemos una Constitución que ya Sacha lo decía en estas últimas intervenciones, luego del lapso de preguntas y de intervenciones, donde decimos, bueno, tenemos el artículo constitucional es amplio, no dice si sí o si no. Hay una interpretación del tribunal, pero bueno, ahí está. Bueno, yo creo que tenemos la posibilidad en este momento, donde estamos en las puertas de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, de la oportunidad de revisar ese tema. Y bueno, por eso ya estamos viendo candidatos y candidatas que representan este sector. Hay una persona que incluso introdujo acá una acción, Rumi Quintero, que es transgénero. Me corrige Sacha si es transgénero, ¿verdad? Nosotros trabajamos con ella mucho en la Defensoría del Pueblo, pues en ese tema de las denuncias por discriminación policial, por discriminación habida en centros educativos, en hospitales, con la población sexo, género diversa. Y bueno, ya que por ahí tenemos en ciernes esta Asamblea Nacional Constituyente, creo que es una oportunidad bien importante. Pero a su vez también el Poder Legislativo tiene que diseñar políticas públicas para tratar de incorporar, no solamente en estos 3 o 4 normas que existen, el tema de la LOXIMAT,
hay una norma administrativa de la policía, pero que es muy mínimo, pues, pero eso que la mayoría son de carácter sublegal, no son de carácter legal. Entonces, sí se puede hacer política pública de parte de una asamblea legislativa. Tenemos que fue electa en diciembre la primera diputada transgénero a la Asamblea Nacional. Bueno, qué bueno que tenemos esa persona allí. Sin embargo, todavía hemos visto que la Asamblea Nacional, esta última que se conformó en el mes de enero del 2016, ha elaborado algunos proyectos de leyes, pero todavía no han tomado en cuenta eso. En el caso del Poder Ciudadano, bueno, el Poder Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría, específicamente la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos, es la llamada a hacer un acompañamiento a estos grupos sexo, género diverso, que de alguna manera lo ha hecho. Hace como 7 años, lo comentábamos con Sacha ahorita, se hizo un seminario internacional de 3 días, donde bueno, se incorporó todo este tema de sexo diversidad, que por cierto fue muy criticado, porque es lógico, bueno, hay partes que no concuerdan con esto, y para eso está la posibilidad de contradicción, pero que abrió una puerta interesante. Y bueno, en el caso de la Defensoría del Pueblo, más allá de atender las denuncias por discriminación, digamos, no ha habido un gran avance. Creo que la Defensoría del Pueblo también tiene la posibilidad de diseñar políticas públicas de acompañamiento y de atención a la comunidad sexo, género diverso. En el caso del Poder Electoral, bueno, el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral es quien se encarga del registro civil. Sin embargo, bueno, ellos están atados a la normativa vigente, en este caso con el tema del matrimonio. Bueno, ustedes saben, el artículo 44 del Código Civil, que por cierto existe una acción en esta sala constitucional de nulidad de algunas comunidades, de una organización no gubernamental en defensa de los derechos de las personas sexo diversas, y que bueno, que fue admitida en el año 2016 y bueno, está en el proceso correspondiente. También hay personas que pertenecen a algunos grupos que han venido al Tribunal Supremo de Justicia, algunos grupos religiosos específicamente, quienes han manifestado públicamente pues su descontento con esto y que quieren participar también, y que es importante que este Tribunal Supremo de Justicia escuche tanto las posiciones de los grupos religiosos como las posiciones de los grupos que defienden el tema de los derechos humanos de la sexodiversidad. El Poder Judicial, sí, ¿por qué no? Creo que el Poder Judicial ha venido, específicamente el Tribunal Supremo de Justicia, con algunas sentencias que ya ustedes conocen, delineando un poco este tema, y bueno, tiene una oportunidad de oro en todas las acciones que en este momento están acá en el tribunal, que permiten un poco distender esto. Pues hay países que han venido regulando legalmente a través de la legislación, pero también hay países que lo han hecho a través de las decisiones judiciales. Creo que en Alemania el Parlamento hace 3 semanas aprobó la posibilidad de la unión de personas del mismo sexo. Creo que es uno de los últimos países que ya lo hizo. Pero bueno, también en el Poder Judicial creo que tenemos que pensar un poco en ese tipo de políticas públicas. Y qué mejor ejemplo que estar aquí presentes en este foro, o en este conversatorio, en donde, bueno, a través de la Escuela de la Magistratura y estos temas que se están proponiendo, se busca pues crear un poco de conciencia con este tema, que sigue siendo un poco de tema tabú como tal. Se me olvidó decirles un poco en el caso de la actuación del Poder Ciudadano, bueno, que también en este caso la Defensoría del Pueblo tiene la posibilidad de ejercer acciones en derecho colectivo y difuso en favor de estas comunidades, que tiene la posibilidad de ejercer las acciones populares de nulidad, como cualquier ciudadano puede tenerla, que incluso puede tener la posibilidad de adherirse a las acciones que interpone cualquier ciudadano ante los tribunales, y creo que ahí es importante que puedan tomar un poco de acción en cuanto a ello. Bueno, algunos ejemplos que tienen que ver con esto, Sacha los nombraba anteriormente. ¿Cuáles son las consecuencias de que la legislación cambie? ¿Cómo cambiaríamos positivamente o lo que en este momento se considera como discriminación
poder convertirlo en lo que es la discriminación positiva, digámoslo así, como se ha hecho en este caso, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que apenas hace unos años se aprobó una ley para las personas con discapacidad que le dio derechos, entre otros, un derecho muy discutido en el sector empresarial era que los empresarios y los mismos sectores públicos deben de incorporar un 5% de su personal en la nómina, que tengan discapacidad, por cierto que no lo cumple nadie. Creo que los primeros que tienen que empezar por cumplirlo son los organismos públicos y tampoco ocurre así. Entonces tenemos que pensar un poco en este tema de, digamos, la discriminación positiva en el caso de la comunidad sexo, género diversa. Algunos ejemplos que pudiéramos hablar con lo que no existe en el país, y por eso hablábamos de un enfoque crítico de las políticas públicas, porque la conclusión de todo esto es que en Venezuela no existen políticas públicas en favor de la comunidad sexo diversa, y que bueno, que estamos muy atrasados en relación al mundo en cuanto a esto. Países cercanos como Colombia, bueno, nos llevan como 30 años luz en todo esto, y bueno, por supuesto que es importante hacerlo. Por ejemplo, en las cárceles, bueno, tiene que haber políticas para establecer mecanismos de separación. Si una persona está procesada, está privada de libertad o tiene una condena y tiene una condición de género diferente o una orientación sexual diferente, aquí debería haber algo de eso. Es el ejemplo que les colocaba cuando en una policía municipal tuvimos que enviar a un funcionario porque lamentablemente a esta persona con su orientación sexual y un transgénero lo meten en un calabozo y bueno, la denuncia fue bastante fea, ¿no? En materia de vivienda, por ejemplo, no tenemos una política pública, tenemos una extraordinaria política pública de vivienda en los últimos años que han entregado más de 1 millón de viviendas, pero aquí no se ha dicho si una pareja, por supuesto, como la legislación no lo ve, no lo permite, una pareja de personas del mismo sexo pueda tener acceso a una vivienda de interés social adjudicada en la Gran Misión Vivienda de Venezuela. O sea, tenemos que incorporar las políticas públicas también a el tema de vivienda. En el caso del sector privado, también Sacha comentaba un poco el tema de los baños, ¿no? ¿Cómo hace una persona que considere un transgénero, una persona que se considera su orientación sexual distinta, te vas al baño de los hombres, te vas al baño de las mujeres? Bueno, tenemos que regular, tenemos que generar políticas y normativas para que esto de alguna manera se pueda solucionar, porque de repente un hombre se mete en un baño de unas mujeres porque él no se siente hombre y las mujeres no lo van a ver bien, o viceversa. Entonces no existe tampoco nada de eso. En los derechos laborales, bueno, ya también lo comentaba Sacha, existe mucha discriminación y de alguna manera pues la adecuación legislativa y las políticas que se pueden generar desde el Estado deben de ir derribando esas barreras de discriminación. Las Fuerzas Armadas, en el deporte, también han ocurrido este tipo de casos. Por supuesto, esto viene dado directamente del ejercicio de 3 derechos constitucionales importantes, pues, o principales, que son el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la igualdad y más aún el derecho a la no discriminación. Entonces, el reconocimiento de esos derechos, o sea, porque un derecho puede estar en la norma constitucional, pero físicamente no se reconoce, en la realidad social no se reconoce. Entonces, como conclusión de ello, y digamos algunos aportes importantes que se pueden generar de conversaciones como esta, que podamos llevar a otros espacios, bueno, es definitivamente entender que es necesario que se diseñen políticas públicas dirigidas para atender a la población sexo género diversa, no solamente desde el Poder Ejecutivo, que es el encargado principalmente para diseñarlas, ejecutarlas y darle su seguimiento, sino también desde los demás poderes que conforman el Estado, porque es la posibilidad que tenemos para derribar las barreras de discriminación existentes hasta la fecha en Venezuela y poder
poner a nuestro país, bueno, a nivel de los países del mundo que ya han venido, digamos, de alguna forma atendiendo este tema y regulando sobre la materia correspondiente a la comunidad sexo, género diversa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ya de forma muy amplia y suficiente, tanto Sacha como Juan Carlos ha hecho una síntesis de en qué consiste la comunidad sexo diverso, cuál es la problemática que gira en torno a ellos, y lo que planteo abordar es cómo la Sala Constitucional, la cual no es ajena a las realidades sociales, ha determinado con mira a los valores superiores del ordenamiento jurídico, de los principios generales, de crear soluciones respecto a estas comunidades. Tanto en las dos ponencias anteriores y en general, siempre, cuando pensamos del cúmulo de derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en atención a estas personas, con mayor ahínco exigen derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad humana, al libre desenvolvimiento de la personalidad, así como a la integridad física, psíquica y moral. Y por último, el derecho a conformar una familia. Pero este derecho a conformar una familia no se limita a adoptar, a unirse con una persona que, bueno, como bien comentaba Sacha, en el supuesto que yo, la femenina, de sexo femenino, pero me identifique como de atracción sexual a otra mujer por medio de otros usos de métodos de reproducción asistida, esté con ella y tengamos un niño o adoptemos a uno. No, es algo muchísimo más amplio, y nuestro ordenamiento jurídico en este momento, en el artículo 75 constitucional, establece una protección a la familia en general, pero no hace una distinción en específico sobre cómo debe estar compuesta esta familia. Sacha y Juan Carlos también refirieron que el tema del matrimonio está un impeditivo bien absoluto por texto constitucional, en donde lo establece exclusivamente entre un hombre y una mujer, el matrimonio, que es la base para fundar una familia. Ahora, el Estado en sí establece que hay una protección absoluta a la familia bajo este artículo, pero no dice cómo va a ser esa familia de origen, cómo tiene que estar regulada esta asociación natural. Este artículo dice: el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en igualdad de derechos y deberes, solidaridad, el esfuerzo común, comprensión mutua, el respeto recíproco por sus integrantes, y establece de forma expresa: el Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Por lo menos en el caso que nos conversaba nuestra compañera Alejandra, dice: en el caso de llegar a fallecer una de mis mejores amigas, la cual tiene 2 hijos, ¿cómo va? O sea, ¿cuál es el estado en el cual se encontrarán estos niños si no tienen vínculo con ninguna otra persona? Y tú dices, ya va, pero ¿quién está ejerciendo la jefatura de la familia ahí en ese núcleo? O sea, yo creo que esa protección familiar, aunque no existe un vínculo, pero insisto, esto es un criterio propio, no estoy hablando en nombre de la sala, esta persona se vería protegida y ese núcleo lo están conformando ellos, o sea, están ahí en forma ensamblada. Ahora, si constatamos esto con los instrumentos internacionales, que también ya fueron referidos previamente, nos encontramos que esta protección de los estados de implementar medidas en protección hacia la familia la podemos encontrar en la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, ahí en específico, contra la mujer, porque no es solo una lucha, o sea, es una lucha que ha venido en movimiento de distintos sujetos que han estado en situación de vulnerabilidad. En este caso se buscaba equiparar a la mujer sus relaciones familiares, personales, en sí, pero ahora lo encontramos de una forma más general en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
que, aunque es del hombre, dice toda persona. O sea, toda persona puede ser objeto de esta protección familiar. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a constituir una familia, esta familia como elemento fundamental de la sociedad, y por ello va a recibir esta protección. La ley aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos en su artículo 17 también reconoce tanto el derecho del hombre y la mujer. Ya Sacha nos comentaba la solución que llegaron en España, en donde interpretaron que, bueno, saben, no establecen de manera exclusiva y excluyente que tienen que ir al matrimonio entre sí, sino que es un hombre, es una mujer. Entonces lo que nos llevaría a pensar, quizás es una interpretación de números. O sea, solo un hombre puede contraer matrimonio con una mujer, solo una mujer puede contraer matrimonio con un hombre. O sea, un hombre, una mujer, no bigamia y todo esto. La Constitución. Volvemos otra vez a nuestro país. Establece en su artículo 22 que la enunciación de los derechos y las garantías contenidas en esta Constitución, así como en los instrumentos internacionales, sobre derechos humanos no se pueden entender como una negación de otros que, aun siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. La omisión legislativa que nos comentaba Juan Carlos. O sea, no hay una ley, no hay un instrumento en específico que determine expresamente que estas personas pueden ejercer directamente estos derechos, pero estas personas, insisto, no son inherentes a ellos estos derechos. ¿Cómo se van a materializar si el ordenamiento jurídico no los reconoce? Y es allí quizás en donde creo que la Sala Constitucional, insisto, tratando de buscar soluciones a estas realidades sociales, ha desarrollado que esta Constitución se estipula simultáneamente como derechos fundamentales los derechos económicos, sociales y culturales, que implica de por sí consecuencias muy específicas, entre ellas que le es aplicable en principio la tutela mediante amparo, porque nuestro texto fundamental, a diferencia de otros ordenamientos, no discrimina esa garantía para ciertas clases de derechos, así como su vinculación inmediata, ya que nuestro ordenamiento, la Carta Magna, contiene un valor normativo que pregona su exigencia automática, desconociendo lo que la doctrina denomina derechos programáticos. Entonces, derecho fundamental, diferenciación específica, los derechos programáticos, ergo, los derechos fundamentales de estas personas, aunque no están expresamente, deben y así deben ser reconocidos como de ejecución directa e inmediata por ellos. Lo que nos lleva a la decisión de la jefatura de la familia decidida por esta sala en el caso de José Manuel Simón Domínguez. Personas del mismo sexo contraen matrimonio y por actividades bioéticas, métodos de reproducción asistida, procrean y tienen felizmente un hijo acá en Venezuela. El tema es cómo se establece la relación de ellos entre sí, de todo el núcleo, donde no estamos en presencia de un vientre en alquiler, porque no se le va a otra persona, sino que se va a conservar el bebé, perdón, no tengo otra expresión. Cómo en esta esfera jurídica donde confluyen estos derechos, tanto de las madres como del niño, obtener una identificación, de tener una filiación reconocida, de ser criado en el seno de su familia, si este ordenamiento jurídico no los reconoce. Volvemos al estudio. Los actos volitivos de la sociedad son anteriores al derecho y este derecho debe reconocerlo. Entonces la sala avanzó e interpretó el artículo 75 constitucional, en donde lo que comentábamos hace rato en el caso de Alejandra, o sea, quien ejerce efectivamente la jefatura de la familia es que recibirá la protección del Estado en torno a los derechos sociales y de las familias consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. En derecho comparado, ya lo complicaban también nuestros compañeros, la realidad social se ha encaminado no tanto a nivel de estructura, familia, núcleo, sino de relaciones entre ellos. O sea, cómo vamos a ser reconocidos nosotros en nuestros sentimientos, o sea, nuestro matrimonio igualitario y todo esto.
En Argentina fue el primero en América Latina, el 10º, en reconocer estas uniones de personas de igual sexo. Desde el año 2010, como digo, se permiten estos matrimonios de relaciones igualitarias, y el 10º en el mundo. Es de resaltar que en este país se empleó la expresión matrimonio igualitario para así hacer referencia a la reforma en su Código Civil, haciéndole entender a la sociedad que su finalidad es la búsqueda de la igualdad entre sus habitantes. Luego le siguieron con este mismo término de matrimonio igualitario países como Uruguay, Colombia, Chile, Brasil. Desde hace rato nos comentaban que estos países, aunque están muy cercanos, nos llevan mucho en esta materia. En Brasil en específico fue a través del Tribunal Supremo, mediante decisiones, que se reconoció el matrimonio de iguales sexos. Pero en algunos casos equiparados a que estas uniones de hecho en sí constituían familia, que aunque no iban a buscar el amparo del derecho para reconocer esta situación, se tenían ya como tal. En el mundo hay 23 países hasta ahora, no sé si hayan más de lo que leí, que permiten el matrimonio homosexual, el matrimonio en sí. Ahora, cuando hablamos de las uniones, de la unión civil, en Europa hay 8, en América del Sur 2 y en Oceanía solo 1. Esta viene siendo la situación global. Si vemos ahí, Venezuela, bueno, está en espera de atacar esta situación. Entonces, la problemática a resolver. Sacha nos hacía un compendio de las leyes en nuestro ordenamiento jurídico que dicen algo acerca al respecto. Hablábamos que era casi inexistente, pero tal cual como está planteado el ordenamiento jurídico actual, se pueden diseñar estas políticas que tanto hacía referencia Juan Carlos en torno a derechos sociales de la comunidad de diversidad de orientaciones sexuales. Cada uno tendrá su respuesta muy personal y no pretendo coercionarla que me los diga, pero yo creo que sí, tal cual como estamos planteados ahorita. O sea, esta sala constitucional que ha empezado en la avanzada puede terminar ante la omisión, porque son derechos que, insisto, o sea, solo se necesita el reconocimiento, ahí está, los actos volitivos de la sociedad ya lo establecieron. Entonces la marcha, la avanzada, tiene que darse de forma inminente. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por compartir esta experiencia que, por la invitación realizada, no es más que traer temas a ser discutidos, a ser oídos. Y evidentemente, en este caso también, esta ponencia es parte de mi opinión personal, sin comprometer ni a mi magistrado ni obviamente a la sala. Pero creo que en los tiempos actuales, a pesar de nunca haber manejado en forma de investigación jurídica este tema, fue un reto personal, aunado a que sí he tenido, respondiendo un poco a lo que nos decía Gustavo, sí he tenido experiencias tanto de familias, de familiares, específicamente familiares muy directos, unas primas, y sí haber tenido amigos muy cercanos. De hecho, mis amigos cercanos, ambos en diferentes casos, están fuera del país, y una de las razones es por su sexodiversidad, o sea, por su condición sexual. Tuvieron que irse, incluso los dos trabajaban en administración pública y personas muy brillantes, abogados los dos, uno está en España y otro está en Alemania, haciendo su vida desde el punto de vista sexual el resto de su vida. Entonces, bajo ese criterio, además de la experiencia personal, mi formación ha sido muy penalista y de los derechos humanos. Quise enfocar el tema, porque sé que la sala ha trabajado un poco más el tema de lo civil, conozco la experiencia también de lo que ha trabajado Sacha. Me pareció que este tema de la parte penal es interesante, aunque no estamos en la sala de casación penal, pero al final aquí, como máximo intérprete de nuestra Constitución, vemos mucha materia penal. No es casualidad que haya tomado esa imagen de un negro homosexual para que viéramos quizás una doble discriminación o hasta triple en el caso de las personas negras, que además tienen un tema sexodiverso que afrontar. Simplemente un concepto de qué es la discriminación. Entendemos evidentemente que discriminar es
diferenciar, distinguir, ya solamente a veces es chocante la palabra, ¿no? Entender que discriminar es separar, para empezar yo lo siento así como que separar. Y eso, separar una cosa de otra, en el caso del tema sexual o del tema de cómo afrontas la sexualidad y el género, evidentemente es una forma de discriminar a las personas. La legislación sobre los LGBT, que es el término general, hoy día se le han sumado otras siglas. En principio la lucha comenzó solamente lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, transexuales. Hoy día se le suma transgénero y la I de intersex o intersexual. La legislación, como vemos, Venezuela está en gris, es una no reconocida del mismo sexo, o sea, si ubicamos los colorcitos, Venezuela está dentro de las uniones del mismo sexo no reconocidas legalmente. Y las prácticas de homosexual restringidas, Venezuela no está. Es decir, la parte que penaliza o que restringe con sanciones penales el ejercicio de la homosexualidad en todas sus versiones, no estamos. Es decir, no estamos bien en una, pero no tampoco estamos mal en la otra. Ok, los países donde ser gay, lesbiano, bisexual, transexual es un delito, los están separados en otra lámina que viene, pero principalmente están enfocados por el tipo de religión. Entonces tenemos que el 49% de esos países son de origen musulmán, el 43% cristiano, es decir, parece que de las dos religiones más fuertes a nivel mundial son las que predominantemente en esos países han mantenido que es un delito ser homosexual. Y otras religiones, pues, es muy poco el porcentaje. Hasta junio del 2017, es unas estadísticas que logré ubicar, 72 países y 4 jurisdicciones subnacionales, esas son reinados o estados que no son países, o sea, organizaciones políticas que no son países, mantienen todavía leyes que penalizan la homosexualidad. O sea, pareciera que fuera imposible, pero sí ocurre. Y están predominantemente en África y en Asia. En el 2006, ese número era de 92 países, o sea, si hacemos una traspolación de 10 años, solamente ha bajado en 20 países, o sea, solamente 20 países han salido en ese rango de 20 años en despenalizar la homosexualidad. Es decir, así como hoy estamos aquí discutiendo de los derechos para ellos, en otros países están siendo juzgados, incluso con pena de muerte, tratos crueles e inhumanos, penas perpetuas, cadenas perpetuas, apedramientos, o sea, diferentes sanciones penales, personas por el simple hecho de ser homosexuales. Bueno, hasta junio del 2017, la misma estadística que manejé, 13 estados de esos 72 mantienen pena de muerte todavía. Ok, en 4 estados soberanos se aplica todavía en su territorio, que es Arabia Saudita, Irán, Sudán y Yemen. Mientras que en otros 2 se aplica en algunas jurisdicciones, es decir, en Somalia y Nigeria no es en todo el país, sino es en algunos estados o departamentos donde siguen aplicando la pena de muerte. Y en actores no estatales, que en este caso no es el Estado, sino son grupos, por llamarlos islámicos o grupos determinados que aplican la sanción, que es en Irak y en Siria, siguen aplicando la pena de muerte. O sea, ya no es sino estos tribunales populares, o sea, la forma que ellos se han dado de estos grupos irregulares, ellos también castigan con pena de muerte, por eso se habla de actores no estatales. A pesar de estar codificado en la ley, no existen datos que sugieran que hay una pena capital, pero sí ha sido aplicada en Afganistán, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, en Mauritania y en Pakistán. Y en Brunei está establecida, mas no se ha aplicado nunca, la pena de muerte, cuando se es homosexual. En definitiva, en todos los estados donde se aplica la ley islámica, podemos ver que evidentemente se sigue aplicando la pena de muerte. Allí tenemos, aquí, bueno, es un poco ya enfocar que los derechos LGBT se han venido reconociendo por las organizaciones internacionales. Un poco ya también mis compañeros que me precedieron lo ampliaron. Efectivamente, tanto la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas, la OEA y Venezuela, si la vemos está en gris, está entre los países
que en lo que respecta a la ONU no ha ni ofrecido el apoyo total, ni lo ha quitado, o sea, ha mantenido una posición neutral. Sin embargo, Venezuela ha suscrito las 2 resoluciones, que se los voy a decir más adelante, pero creo que en el caso de la última no ha sido aprobada por la Asamblea, por lo tanto no es ley nacional. O sea, no la podríamos invocar en el derecho interno, sino seguirla invocando como derecho internacional. En el 2011, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es cuando se aprueba esta resolución histórica que empieza a reconocer los derechos a los LGBT, que si vemos es de data muy reciente. En el 2014 fue aprobada la segunda resolución, que es la que nosotros todavía no lo tenemos como ley interna, y en 2016 fue aprobada una tercera resolución, la cual ni siquiera Venezuela ha suscrito, y por eso la anterior nos manteníamos en gris. En junio del 2014 es la OEA, ya es un organismo regional, ya de la región, que suscribe la primera resolución, en los cuales se compromete, Venezuela sí suscribió también esa resolución, y se comprometía en lo interno desarrollar la legislación que se ajustara a ese respeto de las personas LGBT, lo cual evidentemente no ha ocurrido. Tenemos la CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la OEA, con una resolución en el 2015, donde sugiere, preferiblemente no es ordena, adopte medidas urgentes y efectivas que garanticen la vida, la seguridad personal y la integridad de las personas LGBT, o aquellas que sean percibidas como tal, en lugares de detención de la región, incluyendo los centros de detención migratoria, las cárceles. Hace un llamado a todos los Estados miembros de la OEA a que limiten el uso indiscriminado y prolongado de aislamiento de los LGBT en sus lugares de detención. Esto un poco con lo que nos planteaba Juan Carlos, de su experiencia desde la Defensoría del Pueblo. Yo vengo de estar muchos años como fiscal del Ministerio Público, mi experiencia también, aunque no era mi área, nada que ver con la parte de ejecución, sí evidentemente tener imputados que fueran LGBT, alguno de ellos, conocer de cerca dónde estaban detenidos, incluso en los calabozos que están en el Circuito Judicial Penal de Caracas, estimo que en el interior igual no hay ni siquiera una separación, es decir, depende del sexo que fueran, te ubicaban en el de hombres o en el de mujer, con el bullying, el abuso, el atropello, todo lo que implicaba estar allí, más aún si fuera transgénero, ya el cambio de sexo, o si estaban en ese inicio, el tema de si es hormonal, o sea, era un derecho diferente al no solamente ser procesado o penado, sino habría que sumarle el tema de lo que solicitaba en ese momento la CIDH, o sea, que tuvieran un centro de reclusión adecuado. En algunos países ya no solamente eso, sino que sea en España particularmente, en México también a partir del año pasado se cuenta con defensores especializados, jueces especializados, y no es que exista una jurisdicción especial, sino que tiene que haber una sensibilidad desde la policía que detiene a una persona con sexodiversidad hasta donde es procesada esa persona. Hasta junio de 2017, 20 países, la mayoría de ellos ubicados en América y Europa, reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dentro de las de América está Argentina, Brasil, Colombia, México, del resto son países europeos. Vemos que Venezuela no aparece. Ok. Las leyes sobre derechos LGBT incluyen, pero no se limitan a lo siguiente. Las leyes que mayormente contienen los derechos de los LGBT no derogan leyes que tipifican como delito las relaciones sexuales, es decir, no hay una despenalización de la homosexualidad. No es el caso de Venezuela, porque como les decía en las primeras láminas, Venezuela nunca tuvo, o sea, ni desde la época de la independencia, la homosexualidad como delito. Afortunadamente, en eso sí creo que estuvimos en avanzada desde la época de nuestro querido Simón Bolívar. Sin embargo, en muchos otros países, incluso de América, la penalización de la homosexualidad estaba presente. El reconocimiento gubernamental de las relaciones entre personas, como el matrimonio o las uniones que sean, es un poco lo que también nos decía Juan Carlos, el tema de que la política de Estado, en el caso del Poder Legislativo, pueda generar leyes que tengan que ver con el reconocimiento a esas personas.
permitir la adopción homoparental, los reconocimientos, la legislación sobre el acoso escolar o el acoso o el muy laboral, acoso laboral, y en las terapias relacionadas con eso. Okay. El tema de los derechos migratorios, los delitos de odio, discurso de odio, la edad para el consentimiento sexual, porque un poco lo que planteaba el doctor es que quizás por ese tema de que sea moda, vemos quizás adolescentes a temprana edad o en lo que llaman la parte primaria de la adolescencia, quizás queriendo innovar en temas de homosexualidad o de transgénero. Si eso no está realmente legalizado o por lo menos no hay una política institucional, también queda un vacío. El acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida, que tiene mucho que ver con los derechos de familia, el acceso a las cirugías de reasignación de sexo, que hasta recientemente tuve conocimiento que en este mes que fue el del orgullo gay, que fue mayo, junio, que en Venezuela ya se está haciendo reasignación de sexo, está autorizado y son 2 médicos urólogos que se han especializado mucho en esa materia y han sido entrevistados en muchos programas. Permitir a las personas LGBT servir abiertamente en las Fuerzas Armadas, más adelante vamos a ver algo, ya en países como España, Colombia, México, por hablar de los de la región, se permite el servicio militar y el ejercicio de la carrera militar a personas sexodiversas, lo cual no ocurre en Venezuela y lo vamos a ver incluso más adelante. Permitir que los hombres que tienen sexo con hombres puedan donar sangre, o sea, o mujeres con mujeres, el tema de donación de órganos, donación de sangre, o sea, hay un tema vinculado a todo esto que no solo es los derechos constitucionales, sino todo el desarrollo de lo que implica los derechos constitucionales de estas personas. Caemos en la homosexualidad en Venezuela. Venezuela evidentemente es un país homofóbico. Es homofóbico por toda la conducta que se mantiene en la sociedad. Un poco el ejemplo que nos ponía Gustavo. Y lo ves en mucha gente, lo ves cuando ves 2 hombres o 2 mujeres agarradas la mano en el cine, en el centro comercial, en las universidades, en las escuelas. O sea, digo, hay una reacción inmediata, es algo que se nota, incluso el disgusto de las personas, no hay una aceptación inmediata de esa situación como lo podemos ver en otros países. Eso está muy reforzado por los medios de comunicación, por los patrones culturales que hemos desarrollado los venezolanos, y si bien no podríamos decir que actualmente existe una posibilidad pro a la homosexualidad o a los LGBT, lo que ha habido es una tolerancia muy mínima. Un poco lo que decía también la doctora, que hoy día ella ve como su hija de 20 años, una segunda generación después de ella, puede compartir todas esas situaciones y no hay ningún prurito. Sin embargo, prevalecemos generaciones 2 y 3 anteriores en las que todavía, si existe, es una tolerancia muy mínima. Creo que me salté una aquí. Derechos LGBT en Venezuela. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es de facto, es decir, no existe nada legal que permita que sí se pueda. Sin embargo, como lo comentaba, tenemos la declaración de la ONU suscrita, más no es ley nacional. Reconocimiento de uniones del mismo sexo, no. Matrimonios entre personas del mismo sexo, no. Adopción por parte de parejas del mismo sexo, no. ¿Pueden servir abiertamente a las Fuerzas Armadas? No. Leyes antidiscriminación relativas a la orientación sexual, existe en cuanto a la identidad y a la expresión de género. Y el reconocimiento de la identidad en documentos, no. Es decir, Venezuela no tiene ninguna legislación en ese sentido. Allí tengo la exposición de lo que sería la Constitución, que establece específicamente la no discriminación, sin mencionar explícitamente la orientación sexual. El artículo 21 establece la no discriminación, pero no dice que sea específicamente por la orientación sexual. Sin embargo, tenemos la sentencia 190/2008 de esta sala, en la que determinó que las parejas homosexuales tienen todos los derechos. Sin embargo, se planteó desde el punto de vista de lo que es la familia, como lo decía Mariani. Los actos homosexuales por mutua voluntad y no comerciales, es decir, la prostitución,
nunca habían sido castigados desde la independencia de Venezuela. Es decir, Bolivia y Venezuela son los únicos países en Sudamérica que nunca castigaron la homosexualidad. Sin embargo, cuando se aplicó en su oportunidad la ley de vagos y maleantes, era la ley que se le aplicaba sobre todo a aquellos gays o lesbianas que prestaban servicios de prostitución. Y se aplicó con muchísima rudeza hasta que en el año 1997 fue declarada por la antigua Corte Suprema de Justicia como una ley inconstitucional y dejó de aplicársele a todo el mundo. Pero de hecho, como no estaba penalizada ni la homosexualidad ni el lesbianismo, o sea, ni ninguna forma, la manera de que el Estado reprimía esa conducta era a través de la aplicación de la ley de vagos y maleantes, o sea, para que tengamos ese contexto histórico. Lo que le hablaba de la justicia militar, el código actualmente vigente es el de 1998, y tipificaba en su artículo 565 como una falta el militar que cometa actos sexuales contra natura. O sea, de hecho es un tipo penal. Pues entonces, si bien es cierto que la homosexualidad no ha estado penada nunca, seguimos encontrando como una falta, pero que se cometa dentro de los espacios militares, esto. Y entonces se entiende contra natura cualquier tipo de relación sexual que sea de homosexual, o sea, de hombre-hombre, mujer-mujer. La protección legal en Venezuela es eso que ven allí. Solo en la Ley Orgánica del Poder Popular, donde se habla de la participación de los sexos diversos, la Ley Orgánica del Trabajo, que establece que no pueden despedirte dentro de las no formas de despido, y desarrollada mucho más en el reglamento de la Ley del Trabajo. La Ley del Sistema Bancario, que también establece la posibilidad de que se te identifique si eres transgénero o la forma de cómo es tu nombre, y la ley de regularización de contratos de arrendamiento, donde también se establecía que, y ahí es un poco quizás el inciso de que exista relación homoparental, o sea, en el caso, es uno de los poquitos casos que se encuentran. Derechos LGBT en Venezuela, ahí hay algunos puntos específicos. En Venezuela se realizó un matrimonio homosexual, pero se realizó en la Embajada Británica, es decir, aunque era espacio británico, fue estando en Venezuela. Era un venezolano y un inglés, acto que igualmente fue informado a las autoridades venezolanas. Es un dato curioso que muy poco lo había oído y lo verifiqué. En el 2007 se planteó la reforma constitucional, específicamente de los artículos 21, 77 y 89, para el referéndum, y el mismo no fue aprobado. Y en el 2008, a través de la resolución 190, se dio respuesta a esa solicitud que se había hecho, y se menciona que un individuo no puede ser discriminado en razón de su orientación sexual. Es decir, aquí el desarrollo también ha sido jurisprudencial. Vemos que no ha habido ningún desarrollo legal. ¿Sí? Venezuela ha sido una constitución más tolerante con los LGBT, y quizás este es el punto que quiero que sea mi aporte en esta jornada de discusión y en este conversatorio que hemos tenido, que es que efectivamente en el marco de una próxima Asamblea Nacional Constituyente que estamos por vivir, pueda de verdad dentro de esas discusiones tomarse en cuenta, incluir dentro del artículo 21 que la discriminación tampoco sea por preferencias sexuales. Evidentemente en ese artículo 21 debe referirse para darle protección a los lesbianos, gays, bisexuales, transexuales, intersex, que específicamente no haya discriminación por esa razón. El poder tener una nueva legislación que ayude a reducir la situación de vulnerabilidad o de alta vulnerabilidad que tienen las personas LGBT, la discriminación por orientación sexual es la negación de opiniones, derechos, oportunidades que han tenido toda la comunidad LGBT, es decir, dentro de la próxima Asamblea Nacional Constituyente debe plantearse dentro de una nueva constitución todos estos derechos. Denominados de manera genérica delitos de odio, que también es el punto que yo quería enfocar, suelen ser contemplados en el derecho penal. Es decir, yo una de las cosas que planteo en esta conferencia es que existan los delitos dentro de la carta de delitos que nosotros tendríamos establecido. Los delitos específicos de violencia sexual, violencia de género y crímenes de odio, donde las víctimas sean cualquier persona LGBT, como una condición en el caso de la mujer,
como una condición cuando la víctima vulnerable es un niño, niña o adolescente. Y esa ley contra crímenes de odio y discriminación sea por orientación sexual. La norma penal que incluye la orientación sexual y la identidad de género como agravante. Ya en algunas legislaciones, aquí mismo en Colombia, al ladito, el vecinito del lado, tiene tanto delitos como entre las circunstancias agravantes, el hecho de que la víctima vulnerable sea una persona LGBT. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex pueden ser particularmente vulnerables a la violencia sexual. Una de las razones de esta vulnerabilidad es el hecho de que su orientación sexual desafía las nociones tradicionales que pueda tenerse de sexo, sexualidad o de género. Es decir, ellos evidentemente son una minoría, porque van contra la regla general de un concepto de sexo, sexualidad y género. Y por ser minorías, evidentemente deben ser protegidos dentro de una legislación penal. En la actualidad hay muchísima aversión hacia las personas homosexuales y eso se traduce en violencia, en lo que conocemos también como escracheo. Es decir, es normal lo que decíamos, la burla, las miradas, las risas, el léxico con que nos dirigimos. Si es femenina, parece un hombre y tal, y se le dice otras cosas, y si es masculino, se le dicen otras cosas con las que a veces es cotidiano nombrarlos. Entonces, evidentemente, la violencia y la discriminación viene siendo, desde un punto de vista del derecho penal, porque es una víctima vulnerable, o sea, lo ves vulnerable y es más fácil atacarlo, es más fácil ser violento con ellos, es una víctima que muchas veces incluso no ha sido capaz de salir y exponer su condición sexual o su preferencia sexual, es más vulnerable todavía. Y más allá del debate si hay una bondad o menos bondad con una penalización de los delitos que se cometan contra las personas LGBT, yo creo que aquí no puede subvalorarse el contenido jurídico de una norma penal que establezca tipos penales específicos o una norma de carácter general que establezca agravantes específicas cuando esos delitos de homicidio, de lesiones graves, de cualquier trato cruel e inhumano, de cualquier otro tipo de forma inacabada de delito sea agravante. Ok, esta es una toma progresiva de conciencia que en muchos países, como les decía, España, para irnos a América, específicamente México, Colombia y Argentina, son los 3 países que actualmente contienen dentro de su legislación sancionar la discriminación de índole homofóbica, dándole una tutela penal específica a las víctimas de delitos por la homofobia. En la actualidad es un tema que tiene varios en los ordenamientos jurídicos que les he referido, el uso del derecho penal como un instrumento para proteger a esa víctima especialmente vulnerable de delitos que son las personas LGBT. Solo como para dejarles estas dos ideas de lo que es la igualdad de las personas LGBT, es un extracto de algo que leí de Mario Vargas Llosa, no sé si logran leerlo allí, pero dice con argumentos así, aderezados con la presencia sulfúrica del demonio, la Iglesia mandó a miles y millones de católicos y de infieles a la hoguera de la Edad Media y contribuyó a que el homosexual fuera discriminado y ridiculizado y se impusiera en la sociedad y en la cultura un machismo, con sus denigrantes consecuencias a la postergación y humillación sistemática también de la mujer. Eso lo escribió Mario Vargas Llosa, es decir, pareciera que personas evidentemente heterosexuales opinan sobre poéticamente incluso sobre eso. Y la de Simone de Beauvoir, que dice, en sí la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre o a cualquier ser humano sin sentir miedo, ni inhibición, ni obligación. Es decir, el amor tiene que ser libre, evidentemente. Muchas gracias por su tiempo.